Vamos a realizar dos ejercicios relacionados con el análisis de frecuencia de estos procesos estocásticos, tanto en tiempo continuo como en tiempo discreto. Entonces, el primero que es relacionado con el quiz 11.7. Aquí tenemos un proceso. Ustedes pueden observar que está definido por el proceso Y, está definido a partir de un atraso del proceso X, que tiene esa característica de todos los procesos que hemos analizado, que es estacionario en sentido amplio. Y la pregunta es encontrar cuál es la densidad espectral cruzada de estas dos funciones que tenemos aquí. Una de las cosas que ustedes pueden observar en este ejercicio es que justamente en esa partecita hay un pequeño error tipográfico que justamente debería ir en lugar de tau, f, que es la frecuencia. Entonces aquí vamos a observar dos características de este proceso. La primera es que este término, una versión atrasada en el tiempo, da a entender que este valor de t sub 0 es mayor que 0. Porque generalmente cuando trabajamos con estos desplazamientos, t sub 0 es genérico, que puede ser mayor a 0, que nos daría un desplazamiento de la señal hacia la derecha, que es un atraso. Sin embargo, si ese t sub 0 fuera negativo, tendríamos en este caso un desplazamiento a la izquierda que fuera un adelanto. Entonces, aquí en la descripción estamos asumiendo que este valor de t sub 0 es positivo. Entonces, tenemos este proceso y de t, que es una versión desplazada o una versión atrasada del proceso estacionario x de t menos t sub 0, y vamos a asumir que este t sub 0 es un valor genérico positivo, es un valor genérico positivo. Entonces nos piden calcular la densidad espectral cruzada, que como ustedes pueden notar es una señal que va a estar en el dominio de la frecuencia. Entonces lo primero que nosotros debemos determinar es cuál es la correlación cruzada. Una vez tengamos la correlación cruzada, determinamos cuál es a través de su espectro esta función de densidad espectral cruzada, S sub x de y de f. Entonces esa función de correlación cruzada, recordemos que generalmente es función de t y de tau. Sin embargo, ya conocemos que estos procesos son estacionarios en sentido amplio. Nos podemos esperar que este resultado va a ser función únicamente de la diferencia temporal, que era en tau, pero como aquí aparece un desplazamiento t sub 0, va a ser justamente de un desplazamiento tau menos t sub 0, que lo vamos a graficar, va a ser más interesante verlo en la gráfica. Entonces, por definición, la función de correlación cruzada está definida como el valor esperado de este proceso x en función de t multiplicado por el proceso y con un desplazamiento de t más tau. Desplazamiento de t más tau. O mejor dicho, luego, más que desplazamiento, luego de un instante de tiempo tau. Entonces aquí tenemos t, aquí tenemos t más tau, aquí tenemos t más tau. Ahora, este proceso y lo vamos a reemplazar aquí y ustedes pueden ver que corresponde al proceso x atrasado de sub 0 posición. Entonces, haciendo simplemente ese reemplazo, tenemos el valor esperado del proceso x por y que vale x desplazado. Aquí lo tendríamos x de t más tau menos t sub 0. Ustedes observen que aquí tengo t más tau, aquí se conserva t más tau, y lo único que se hace es añadir este desplazamiento hacia la derecha. Entonces, este término de aquí vendría a estar dado que t sub 0 es mayor que 0. Tenemos aquí un t más tau menos t sub 0. Como este proceso es estacionario en sentido amplio, ya sabemos que la función de correlación cruzada tiene esta función de correlación cruzada para estos sistemas que son conjuntamente estacionarios. Es función únicamente de la diferencia temporal. Como aquí tenemos un atraso adicional, ustedes pueden notar que justamente la diferencia temporal está ubicada aquí, que si hacemos este término menos este término, con el cual calculamos la diferencia temporal a la longitud de intervalo,
es tau menos t sub 0. Por tanto, esta función de aquí es función justamente de esta diferencia temporal. Noten que originalmente es función de t, que es una variable, y tau. Y aquí es únicamente función de tau, dado que este t sub 0 es una constante, que puede ser, por ejemplo, 4, 5, 0, 7. Es una constante. Entonces tenemos aquí cuál es la función de correlación cruzada. Nosotros definimos ayer que si calculamos el espectro de la función de correlación cruzada de un proceso que es estacionario en sentido amplio, ese resultado nos iba a dar esta expresión en el dominio de la frecuencia, que es justamente este valor de la densidad espectral cruzada, que es lo que nos pregunta el ejercicio. Sin embargo, lo que nosotros podemos observar aquí es que esta función tiene un desplazamiento de t sub 0 posiciones. Si nosotros recordamos la ecuación que utilizábamos en la materia de señales y sistemas con la notación de esa materia, nosotros decíamos que si una señal x de t tiene un espectro x de j omega, aquí vamos a utilizar la otra notación. Cuando esta señal aquí tiene un desplazamiento que puede ser atrás o adelante, aquí estamos considerando que t sub 0 puede ser inclusive menor que 0, el espectro de esta señal es el mismo. Sin embargo, aparece multiplicada por una exponencial cuyo exponente, como ustedes pueden observar, cuyo exponente es proporcional a ese desplazamiento. Entonces aquí lo que vamos a calcular, ya volviendo a la notación que tiene este libro en cuanto a la transformada, es el espectro de una función que también ha sido desplazada en el tiempo. Entonces nosotros nos vamos a encontrar con una expresión similar a esta que tenemos aquí. Si regresamos a la tabla 11.1, que es donde estamos haciendo referencia en cuanto a las transformadas y propiedades de las transformadas de Fourier, utilizando la notación particular de este libro, nosotros podemos, creo que me aquí del saltador, nosotros podemos ver aquí que cuando la señal tiene un desplazamiento en el tiempo, se conserva el mismo espectro, pero aparece multiplicado por una exponencial, y aquí es donde hay que poner atención, cuyo exponente es proporcional a ese desplazamiento. Si aquí tengo t sub 0, aquí también va a aparecer este t sub 0. Entonces ya tenemos cuál es el resultado directamente de la tabla de transformadas. Obviamente ustedes pueden ver que aquí se está utilizando la frecuencia en hercios f, y la ecuación que les puse acá, utilizamos la notación que hemos venido trabajando en la parte de señales de sistemas, que es con la frecuencia omega. De hecho, el término es j omega. Entonces, ¿qué nos dice la propiedad que es similar a esta de aquí? Nos dice que es el mismo espectro multiplicado por una exponencial cuyo exponente es proporcional a ese desplazamiento. 2πf. ¿Y cuánto vale ese desplazamiento? Vale t sub 0. Vale t sub 0. Es exactamente el mismo resultado que aparece acá. La diferencia, ustedes pueden ver que estoy utilizando, si aquí utilizo la frecuencia angular, acá estoy utilizando la frecuencia en hercios 2πf, que es el valorcito que aparece aquí. Entonces, estrictamente es seguir la definición de lo que es el cálculo de la función de correlación cruzada, que ya sabemos que esto va a ser justamente función únicamente de tau. Como ustedes pueden ver, es función de tau por esa característica de que estos procesos son conjuntamente estacionarios en sentido amplio. Una vez tenemos esta función de correlación cruzada, aplicamos el concepto que vimos ayer, que al calcular el espectro transformado de Fourier, nos da esta función que es la densidad espectral de potencia cruzada. Y adicionalmente, esta propiedad del desplazamiento en el tiempo de Fourier. Entonces, noten que este ejercicio no tiene ningún cálculo de transformar, sino directamente vamos a la tabla y listo, ahí está el resultado. Es relativamente sencillo. El otro ejercicio es la aplicación nuevamente del análisis de estos sistemas en el dominio de la frecuencia. Entonces aquí tenemos un sistema que es, como ustedes pueden ver, estamos enfocados en los sistemas que son estacionarios en sentido amplio, que son aquellos cuya función de autocorrelación depende únicamente de la diferencia temporal tau y su valor esperado es una constante.
Entonces tenemos este proceso x de t que tiene esas características y ustedes pueden observar justamente que aquí es constante y es igual a 0. Y su función de autocorrelación también es únicamente función de esta variable tau. Que ustedes pueden notar que es una función similar a la que hemos trabajado antes, que es una exponencial que decrece tanto a la derecha como a la izquierda. Esta señal se conecta a la entrada de un filtro RC. Ese filtro RC tiene esta característica, que el producto de la resistencia o la capacitancia es 100 microsegundos. Entonces, ese sistema tiene esta respuesta al impulso que proviene de un ejercicio previo, que ya está escrita aquí, que es una exponencial decreciente que inicia en 0. Entonces, la salida de este filtro es un proceso estocástico que le vamos a etiquetar como y de t. La primera pregunta dice, hay que encontrar esta función en frecuencia, que es la densidad espectral de potencia cruzada entre estas dos entradas. La segunda es encontrar la densidad espectral de potencia de la salida. Y la tercera, la potencia promedio. Recordemos que hay dos caminos para calcular la potencia promedio. Y justamente en este ejercicio vamos a observar que uno de los caminos, por lo general, siempre es más económico en cuanto al número de cálculos. Entonces, este ejercicio es una aplicación directa del teorema 11.17, que es mucho más fácil de analizarlo a través de esta gráfica. Esto es el análisis en el dominio del tiempo, que fue un tema anterior, y este es el análisis en el dominio de la frecuencia que hemos venido utilizando. Entonces, ustedes pueden observar que si ingresa, notemos primero que este es un sistema que es continuo, entonces nos vamos a ir por todas las ecuaciones que están aquí arriba. Que vamos a tener la frecuencia con notación F minúscula. Tenemos como dato de entrada la función de autocorrelación de este proceso. Y si nosotros calculamos el espectro de esta función, nos va a dar la densidad espectral de potencia. Tenemos también lo que es la respuesta al impulso del filtro, que si nosotros calculamos la transformada de Fourier de esta respuesta al impulso, nos va a dar esta función de aquí, que es la respuesta en frecuencia. Y lo que podemos observar es que la densidad espectral de potencia cruzada va a ser igual al producto de esta densidad espectral por esta respuesta en frecuencia. Entonces, con eso ya calcularíamos la primera parte. La segunda parte nos pide encontrar la densidad espectral de la potencia de salida. Entonces, como nosotros ya tenemos este valor que es la respuesta en frecuencia, a partir del espectro de esta respuesta al impulso, lo único que tenemos que hacer por la propiedad de Fourier, que vimos con ustedes ayer, que si tengo una función h de t, cuyo espectro es h de f, si esta señal es reflejada en el tiempo, lo que va a suceder con su espectro es que simplemente aplico la conjugada. Entonces, reflejada la señal en el tiempo, tenemos que en frecuencia es el mismo espectro conjugado. Y si multiplico esta densidad espectral de potencia cruzada con esta respuesta en frecuencia, voy a tener la densidad espectral de potencia de la salida, que es justamente lo que me pide el ejercicio 2. La parte 2 del ejercicio. Ahora, en cuanto a la potencia promedio, hay dos formas de calcular la potencia promedio. La primera es tomar la función de correlación y evaluarla en tau igual a 0. Y la segunda es integrar de menos infinito a más infinito a la densidad espectral de potencia. Entonces, cualquiera de los dos caminos se llega al mismo resultado, sin embargo, en ciertos casos, que lo vamos a ver en este ejercicio, tenemos que hay un camino que es más directo, que va a ser este excepto. Lo que nos vamos a encontrar en este quiz 11.8 es nuevamente ese cálculo de la expansión en fracciones parciales, que ya lo vimos en señales de sistemas, que justamente es el camino para descomponer en fracciones parciales lo que es una transformada en la frecuencia y aplicar linealidad para calcular la señal en el dominio del tiempo. Entonces, vamos a resolver este ejercicio. Es estrictamente aplicación de los conceptos del gráfico que está más arriba de este quiz y lo que son estas tablas de transformadas. Entonces, esta función vamos a poner aquí,
esta función de correlación cruzada que nos da el ejercicio Rx de tau e a la menos 5000 módulo de tau. Ya sabemos que es una función que tiene esa característica de ser decreciente a derecha y decreciente a izquierda. Para simplificar, lo que vamos a hacer es reescribir este término de aquí como una constante a sub 0, simplemente para hacer una economía en cuanto a la notación. Entonces nosotros podemos reescribir esta expresión de aquí como e sub x de tau, que es igual 1 sobre a sub 0 por a sub 0, ya vamos a ver después por qué hacemos este tipo de ajuste, por e a la menos a sub 0 módulo de tau. Pueden notar que este primer término constante que estoy colocando aquí es justamente igual a 1, o sea, no va a alterar este cambio. Este ajuste lo hago para que la expresión que está última aquí escrita coincide exactamente con la expresión que tenemos en las tablas de la transformada de Fourier. Entonces notemos que esta es una función en el tiempo, que es una exponencial decreciente bilateral de esta forma, acompañada por una constante. Entonces, calculando el espectro de esta función de autocorrelación, lo que nosotros vamos a tener es la densidad espectral de potencia. Entonces, nosotros podemos utilizar directamente la ecuación de la transformada de Fourier. Sin embargo, vamos a ver lo que nos dice esta tabla 11.1. Entonces, como ustedes pueden observar en esta parte de aquí, tengo una expresión similar. Ustedes noten que aquí sí tengo A y aquí tengo A. Puedo directamente utilizar este resultado de la transformada. Esa es la razón por la que he hecho ese ajuste de 1 sobre A sub 0 por A sub 0. Y lo único que tengo que hacer en este ejercicio es copiar directamente este valor que está aquí. Ahora, si ustedes tienen tiempo, por ejemplo, pueden hacer el cálculo de transformada y llegan exactamente al mismo resultado. Entonces, una vez que he consultado la tabla, esto de aquí es igual, una vez que se hagan las simplificaciones, a 2 sobre A sub 0 por A sub 0 cuadrado más 2pi f cuadrado. A sub 0 cuadrado por 2pi f cuadrado. Noten que el ejercicio en la descripción nos dice directamente que ingresa a un sistema que es un filtro RC. Sin embargo, la respuesta del impulso, que es la que está aquí, ustedes tienen que buscarla en el ejemplo previo, que está en el ejemplo 11.22. Entonces, en el ejemplo 11.22 está esta ecuación de aquí. Ejemplo 11.22, que nos da esta respuesta al impulso de este filtro RC. Entonces, esta respuesta al impulso también la vamos a simplificar y vamos a hacer que 1 sobre RC sea igual a una constante que lo vamos a etiquetar como A sub 1, nuevamente para hacer esa economía en el cálculo de la parte algebraica. Entonces, la respuesta al impulso de este sistema, ya haciendo esa simplificación y tomando la ecuación que estaba en este ejemplo 11.22, es igual a sub 1 por E a la menos A sub 1 t U de t. Ustedes noten que este U de t es una forma simplificada de escribir la respuesta al impulso, dado que es válida para t mayor que 0 y antes de 0 vale 0. Entonces, al multiplicar la expresión por este escalón unitario, tengo exactamente la misma respuesta al impulso. Entonces, este valorcito de A sub 1, que es 1 sobre RC, el ejercicio ya nos está dando, de tal forma que RC es 10 a la menos 4. Hacemos el ejercicio y ustedes pueden notar justamente que este valor de RC es 100 milisegundos. Entonces, puede ser escrito de esta forma también, esos 100 milisegundos, simplemente ajustando esta notación científica. Ahora, si calculamos la transformada de Fourier de esta señal de aquí, nos da esa función conocida como la respuesta en frecuencia. Esa de aquí es una señal que tiene este comportamiento así, que empieza en A sub 1, es esta respuesta al impulso,
Y si regresamos a esta tabla de aquí, buscamos ese tipo de señal. Ustedes pueden ver que la tenemos justamente en esta parte de aquí. Es una exponencial decreciente que empieza en 0 por este escalón y en 0 justamente palea y tiene como espectro esta expresión que tenemos aquí. Entonces simplemente coger lo que está en la tabla y regresar a escribir el resultado. Ustedes van a encontrarse dependiendo del texto, que va a existir un cambio de notación dependiendo si utilizo frecuencia en hercios, radianes por segundo. Y en general es exactamente el mismo resultado. Ahí tienen que poner un poquito de atención porque hay unos cambios pequeños. Entonces, siguiendo lo que dice esa tabla, esta de aquí es igual a sub 1 sobre a sub 1 más j 2πf, directamente tomando de la tabla. Entonces ya tenemos todas las herramientas o todas las funciones necesarias para hacer el cálculo que estábamos buscando. Entonces, para encontrar lo que es esta densidad espectral cruzada, si nosotros recordamos el gráfico, tenemos aquí, esto ingresa a un sistema caracterizado por esta respuesta en frecuencia y lo que tenemos aquí es justamente esta densidad espectral cruzada, que por el análisis de Fourier ya sabemos que es el producto de esta función por esta respuesta en frecuencia. Entonces es igual al producto de la respuesta en frecuencia por esta densidad espectral de potencia que ya la hemos calculado. Entonces ustedes pueden observar que justamente estos dos elementos, que es la respuesta en frecuencia, ya la hemos calculado, y esta densidad espectral de potencia también ya la hemos calculado. Entonces tenemos que hacer el producto de esta expresión por esta expresión que aparece acá. Y ya es un paso estrictamente algebraico. Y este de aquí va a ser igual, una vez que se haga el producto, a sub 1 más j 2πf por a sub 0 cuadrado más 2πf cuadrado. Y acá arriba nos quedaría 2a sub 0 por a sub 1. Entonces ya tenemos esta densidad espectral de potencia cruzada. Es estrictamente un producto, un cálculo algebraico. Ustedes pueden notar que todo esto ya se transforma gracias a la transforma de Fourier, y de hecho esa es una de las mayores aplicaciones, es la simplificación de los cálculos, que en lugar de estar haciendo integrales, derivadas en el dominio del tiempo, en frecuencia todo se convierte en multiplicaciones o cálculos estrictamente algebraicos. Entonces ya tenemos vista la parte A. Entonces, la segunda parte, lo que nos pide este ejercicio es determinar lo que es la densidad espectral de potencia de la salida. Entonces, si regresamos a este gráfico de aquí, si nosotros conectamos esto a un sistema cuya respuesta en frecuencia es la conjugada de la respuesta en frecuencia original, lo que vamos a tener aquí es justamente esta función, que es la densidad espectral de potencia de la señal de salida. Como ya tenemos HDF, lo único que tenemos que hacer es conjugar y multiplicar por el resultado que nosotros obtuvimos ya previamente. Entonces, esto es igual a H conjugado de F, lo que estaba en el gráfico que les indiqué, multiplicado por esta función de densidad espectral de potencia cruzada, que es este valor que está aquí. Ahora, nosotros podemos desmenuzar esta expresión de aquí y vamos a tener aquí la conjugada por, ahora vamos a escribir cuánto vale este producto, que es HDF por S sub XDF, que es la densidad espectral de potencia de la salida. Entonces ya pueden observar que el producto de esta expresión, que es complejo por su conjugado, esto es igual al módulo cuadrado de ese complejo. Por tanto, esta densidad espectral de potencia de la salida es el módulo cuadrado de F por la densidad espectral de potencia de la entrada, que es una de las ecuaciones con la que trabajamos el día de ayer con ustedes. Ahora, el cálculo de esta expresión es nuevamente un cálculo estrictamente algebraico, es decir, tengo que tomar h de f, multiplicarlo por su conjugado. Una vez que se haga, bueno, vamos a escribir aquí para que ustedes recuerden cómo es un poquito esto de los números complejos. Entonces,
HDF corresponde a este término que estoy escribiendo aquí, multiplicado por su conjugado, multiplicado por su conjugado. A ver, aquí es... Ya, es A sub 1 más J, 2πf, y la multiplico por la conjugada. La conjugada, como A sub 1 es una constante real, su conjugada es exactamente el mismo valor. Y aquí en el denominador tengo un número complejo y la conjugada es cambiar el signo de la parte imaginaria. Entonces, una vez que haga estos productos de aquí, las debidas simplificaciones, esto es igual a A sub 1 cuadrado sobre A sub 1 cuadrado más 2πf cuadrado. Y esta expresión la tengo que multiplicar por la densidad espectral de potencia de la señal de entrada. Entonces, la densidad espectral de potencia de este proceso de salida, ya mostramos que es módulo cuadrado de la respuesta en frecuencia por la densidad espectral de potencia de la salida. Una vez que he calculado este término que va a venir aquí, lo tengo que multiplicar por este término que lo hemos calculado allá arriba. Y esto es igual a sub 1 cuadrado más 2πf cuadrado por A sub 0 cuadrado más 2πf cuadrado. Y aquí en el denominador nos queda esta constante, 2A sub 0 por A sub 1 cuadrado. Listo, entonces ya tenemos la segunda parte del ejercicio, que es la densidad espectral de potencia de la entrada. Ahora, la tercera parte lo que nos pide es la potencia promedio. Y como vimos, la potencia promedio que está definida como el valor esperado del módulo del cuadrado del proceso de salida puede ser calculada de dos formas. O bien calcular la función de autocorrelación de salida y evaluar en tau igual a 0, o bien integrar de menos infinito a más infinito la densidad espectral de potencia de esta forma. Noten que esta expresión de aquí, que corresponde a toda esta conjunto algebraico, podría ser ingresado aquí. Noten que es función de la frecuencia, pero es una frecuencia elevada al cuadrado, entonces este cálculo de la integral, si ustedes lo hacen a mano, va a ser un poquito largo. Obviamente se lo colocan en Word para matemáticas, sale directo el resultado. Entonces el camino más fácil, o mejor dicho, el camino que tiene una economía en cuanto a cálculos es primero determinar esta función de autocorrelación. Ya sabemos que esa función de autocorrelación corresponde a la transformada inversa de lo que es la función de densidad espectral de potencia de salida. Entonces, para calcular la transformada inversa, vamos a utilizar ese método de expansión en fracciones parciales. Es decir, aquí va a existir una cierta constante. Vamos a utilizar la misma notación del libro, K sub 0, donde vamos a tener que denominar A sub 1 cuadrado más 2πf cuadrado más otra cierta constante que se termina con este método de expansión en fracciones parciales, que es A sub 0 cuadrado, este término de aquí, más 2πf cuadrado, más 2πf cuadrado. Entonces, solamente para recordar brevemente cómo es este método de expansión en fracciones parciales. Vamos a suponer que tenemos esta función g de v, que está compuesta por a más v, b más v por una cierta constante c, por ejemplo. Entonces, esto lo queremos descomponer en una cierta fracción a más v más otra cierta fracción b más v. Entonces hay que determinar alfa y beta. Entonces ese método sea que alfa es igual, g de v, perdón, es g de v, es g de v multiplicado por este denominador. Y ese resultado es evaluado en el valor donde este denominador se hace 0, que es justamente v igual a menos a. Y para determinar el valor de alfa es g de v
multiplicado por b más v. Y este resultado es evaluado en el valor donde este denominador se hace 0, que es v igual menos b. Ese es el método de expansión de fracciones parciales cuando no tenemos métodos cuadráticos en este denominador. Cuando hay métodos cuadráticos hay que introducir en uno de estos términos una derivación. Pero en este caso particular del ejemplo no es necesario hacer. Podemos directamente aplicar esta ecuación aquí y esta ecuación aquí. Entonces, el valor de K sub 0, una vez que se ha hecho ese proceso que está arriba, que es estrictamente algebraico, ese K sub 0 es igual a 2 a sub 0 a sub 1 cuadrado sobre a sub 1 cuadrado menos a sub 0 cuadrado. Y el K sub 1 es menos 2 a sub 0 a sub 1 cuadrado sobre a sub 1 cuadrado menos a sub 0 cuadrado. Es algo estrictamente algebraico. Entonces, este término de aquí lo coloco acá. Este término de aquí lo coloco acá. Y una vez que he colocado esos dos términos, tengo aquí la suma de estas dos transformadas y aplico la propiedad de linealidad del análisis de Fourier, que me dice que si yo tengo la suma de dos transformadas a la entrada de la transformada inversa, lo que voy a tener a la salida es la suma de las funciones en el tiempo correspondientes a esas transformadas que tenemos ahí. Ahora, para sacar la transformada inversa, lo que tenemos que es ir nuevamente a la tabla 11.1. Primero fijémonos en cómo está estructurado esta expresión de aquí. Es un término que aparece acá y acá tenemos la frecuencia cuadrado con 2pi. Entonces vamos a ver qué dice esa tabla. ¿Dónde está? Aquí está. Con la que estamos yendo de la frecuencia hacia el tiempo. Ustedes pueden observar que aquí tengo exactamente la misma expresión que hemos encontrado. Ya lo único que hay que hacer es un ajuste para que quede con este formato de un 2 arriba por a cuadrado y abajo el a cuadrado por 2πf cuadrado. Y su función en el dominio del tiempo es la expresión que ustedes observan acá, que es esa señal que es bilateral, decreciente a la derecha y decreciente a la izquierda. Entonces, para usar estas tablas de alguna forma yo tengo que hacer el ajuste para que coincida con la forma que está aquí. Ya puedo directamente escribir una transformada inversa. Entonces, volviendo al ejercicio, es simplemente hacer el ajuste y aplicar lo que dice esa transformada. Ese ajuste es un paso estrictamente algebraico. Obviamente hay que hacerlo correctamente para que el resultado coincida con el de este quiz, ¿no? O sea, el álgebra es fácil, pero no es algo trivial, porque ustedes ya tienen la experiencia de que si se equivocan por ahí en un signo, se equivocan en un término, todo el resultado del cálculo ya no corresponde. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Entonces, una vez que hemos hecho esa expansión en fracciones parciales y hemos visto cuál es su transformada inversa en la tabla, esta función de correlación cruzada de la salida es el término a sub 1 cuadrado por e a la menos a sub 0 tau menos a sub 0 por a sub 1 por e a la menos a sub 1 módulo de tau dividido para a sub 1 cuadrado menos a sub 0 cuadrado. Entonces ustedes pueden observar que el cálculo de esta antitransformada es algo muy simple si comparamos con haber ido por el camino de hacer la integral de la densidad espectral de potencia de la salida de menos infinito a más infinito para llegar a calcular la potencia promedio. Entonces de esta expresión aplicamos expansión en fracciones parciales, luego observamos la tabla 11.1 para calcular con la propiedad de linealidad de esta transformada inversa. Y aquí es muy sencillo analizar cuánto vale esta expresión cuando tau vale 0, que nos da justamente la potencia promedio de este proceso, que es la salida de este filtro. Entonces, si reemplazamos en t igual a 0, vemos que este término desaparece, se hace 1, este término se hace 1. Aquí ustedes pueden notar que tengo la diferencia de cuadrados, que si lo factorizamos es igual al producto de la suma por la diferencia de las raíces. Y una vez que se haga esas simplificaciones,
quedaría A sub 1 sobre A sub 1 más A sub 0. Recordemos que A sub 0 lo simplificamos como el valor de 5000, que es ese término del exponente de la función de autocorrelación de entrada. Y ese término A sub 1 también lo simplificamos. Entonces podemos reemplazar ya en esta expresión A sub 1, que era 1 sobre RC, que es 1 sobre 10 microsegundos. Si ya reemplazamos esos dos valores acá, esto es igual a 2 tercios. Eso es igual a 2 tercios. Entonces, en ese ejercicio hemos aplicado esos conceptos del análisis en frecuencia de un proceso estocástico continuo y de una secuencia aleatoria discreta. Ustedes pueden notar todas esas relaciones que tienen con el análisis de los sistemas LTI que vimos en la otra materia, y que en este caso particular es mucho más rápido y más sencillo aprender a utilizar las tablas de transformadas. De hecho, siempre con las tablas de transformadas hay una tabla de propiedades de las transformadas de Fourier. También es útil que ustedes ya las vayan coleccionando esas tablas, poner en el formato que está la tabla o hacer el ajuste para que esté en el formato de la tabla y directamente ya se puede tener el cálculo de la transformada, la antitransformada, que aquí nos está dando esas magnitudes de la densidad espectral de potencia y las funciones de autocorrelación. Entonces, con eso es el camino por donde se resuelven estos ejercicios.